¿sí? Les comento, este tema desarrollado, este capítulo, está en el libro del doctor Aníbal Alonso, que está disponible en la biblioteca, y es todo el capítulo 1, de cómo se produce el crecimiento y desarrollo de la oclusión. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que se van a dedicar a la prostodoncia, todo lo que van a hacer prótesis, la oclusión está íntimamente desarrollada, y siempre ustedes, todo, lo que hagan, lo que rehabiliten, siempre van a ver desde 3 ángulos, de 3 vistas, de 3 dimensiones, frontal, sagital y horizontal. Pero lo que le tienen que agregar a este proceso de crecimiento, formación y desarrollo es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque muchas cosas que en un tiempo son normales, con el tiempo no pasan a ser normales y pasan a ser patológicas y tienen que ser tratadas. Un ejemplo le voy a dar, la flor de lis, que ahora le voy a mostrar una foto, cuándo sale, cuándo se produce y cuándo tendría que desaparecer. Dicho esto, tenemos que empezar a hablar del crecimiento, formación y desarrollo de la oclusión. Vamos al 6º mes de vida intrauterina, ¿sí? Cuando el bebé se encuentra en la panza de nuestra mamá. Fíjense como en la foto, al 5º mes ya tiene desarrollado todas las caritas oclusales de premolares y molares temporarios. Pero fíjense, al 7º mes de vida intrauterina ya tiene calcificada las cúspides de lo que serían nuestros molares permanentes. Ya están calcificados, tanto premolares como molares permanentes. Esta es su primera presentación dictatorial de lo que va a ser este proceso de crecimiento y formación. Una vez que se produce el nacimiento, tenemos que el bebé desarrolló todas sus formas y funciones, o sea, tiene una carita, tiene extremidades, bracito, piernita, todo funciona correctamente, pero el bebé es muy chiquitito, no tiene piezas dentarias, tiene rebordecitos nomás, y se tiene que comunicar y alimentar de alguna forma. Entonces, al nacer tendrá que tener desarrolladas 2 funciones orales muy bien definidas, que es el llanto para la comunicación y la succión para la alimentación. ¿Qué pasa, chicos? Cuando apenas nace el bebé, todo lo que ingiere es líquido. La leche materna, la leche que uno le hace por recomendación de su pediatra, todo es líquido. Entonces, el tubérculo cigomático, las articulaciones temporomandibulares no está bien desarrollado, entonces permite un movimiento antero-posterior que facilita la succión, es decir, la alimentación. Pero acuérdense, chicos, que todo eso mientras el bebé ingiere únicamente cosas líquidas. Con el pasar de los meses, obviamente, el bebé también ingiere ya cosas semisólidas, ¿sí? Hasta que se produce la salida de los incisivos inferiores y también superiores. Yo, fíjense, chicos, no le voy a hablar casi de tiempo, porque eso normalmente antes tenía un cierto promedio de salida, 6, 7 meses de vida, salía lo incisivo, después salían los superiores, inferiores, superiores, pero ahora es como que hay un margen más amplio en cuanto al tiempo de salida de las piezas dentarias, entonces yo no me voy a meter en ese tema, sino le voy a dar a la sucesión de los hechos que van ocurriendo. Esa sucesión va a darle en forma más precisa odontopediatría en 5º año. Calcúlenle, 5º, 6º, 7º mes salen los incisivos inferiores y superiores, ¿sí? Y se forman, miren, el triángulo cóndilo, inciso, condilar. Es la primera vez que se relaciona los cóndilos con los dientes, donde ya el organismo va a buscar durante toda la vida una cierta estabilidad, también en la cavidad bucal. Pero fíjense, a la criatura al tener los incisivos,
superiores e inferiores, ya va a aceptar una dieta sólida, ¿sí? Purecito, es decir, todo lo que la mamá le pueda preparar, inclusive unas carnecitas bien desmembradas, para que pueda realizar el acto ya de la masticación. ¿Qué pasa? Cuando chocan los incisivos superiores e inferiores, la mandíbula golpea contra el superior, contra los incisivos superiores, acuérdense que siempre la mandíbula es la que hace el trabajo, y se produce una inducción acéntrica, es decir, la mandíbula se va hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Una inducción acéntrica. Hay un primer intento para tener una dimensión vertical anterior, gracias a los incisivos, los nenitos tienen una cierta dimensión vertical anterior, por ese cierre, ¿sí? Y también gracias a esos incisivos se produce una repetición durante los movimientos de cierre. Es decir, como él sabe que tiene esos 4 dientitos ahí adelante, todo trata de llevar a esos 4 dientitos para producir primero el corte y después la masticación de esos alimentos, y por eso se produce la repetición de los movimientos de cierre. Fíjense cómo se las arregla la criaturita con 4 dientitos para empezar el proceso de masticación. Ya estamos hablando de una dieta sólida. Fíjense lo importante que estos chicos, esta foto, el plano oclusal que estaba a la altura de las ATM cuando apenas nació al mes de vida intrauterina, porque este tubérculo cigomático, como le dije al comienzo, no estaba bien desarrollado, entonces se producía un movimiento anteroposterior de succión para facilitar la alimentación de todo lo que sea líquido, comienza a formarse, y esto comienza a descender, comienza a descender, comienza a descender, hasta lograr esta resultante de los centros de crecimiento y desarrollo, que acá está en 20 años. Fíjense cómo cambió ese plano de oclusión. Acá era horizontal y acá prácticamente es una línea oblicua hacia abajo, ¿sí? Eso es muy importante a tener en cuenta, chicos, porque apenas nace el bebé, gracias a que no tiene muy desarrollado el tubérculo cigomático, puede realizar ese movimiento anteroposterior o protrusiva, si ustedes quieren llamarlo, para producir la alimentación de ese bebé. Completada la dentición primaria, es decir, el nenito ya tiene todos sus dientitos, ¿sí? Acuérdense que tenemos incisivo, canino y molares. No hay presencia de premolares. Entonces, las características más comunes que ustedes van a leer siempre, inclusive la van a volver a ver en odontopediatría, es relación 2:1 en canino, que significa 2 raíces de largo y una de corona. Y en los molarcitos va a ser 3:1. Las raíces de los molares temporarios es excesivamente larga, ¿sí? ¿Qué le permite esa raíz tan larga a los dientitos de leche? Les permite mayor capacidad de soportar fuerzas, no solo axiales, sino laterales. Acuérdense, la única fuerza que son normales siempre son las axiales, las verticales, ¿sí? Todo lo que sea oblicua, laterales u horizontales son fuerzas nocivas que tienden con el tiempo a producir patologías en el sistema. A pesar de que no cuenta con los mecanismos de soclusión, se le arregla bastante bien el sistema para soportar esa fuerza. El nenito, fíjense, yo le voy acá a nombrar, pero después le voy a mostrar una foto, para que ustedes se den cuenta cómo pasa de un esquema de oclusión a otro y después a otro. Primero, de soclusión canina. Calcúlenle, chicos, cuando tenga toda la dentición temporaria completa, 2, 3 años, ¿sí? Pero pasa rápidamente a una función de grupo posterior y luego a una oclusión balanceada bilateral. Yo sé que no van a entender esto, pero primero les voy a mostrar esta fotito para que ustedes vean. ¿Se acuerdan de su oclusión canina de la teoría de terminología? Contactan canino superior con canino inferior y se produce la separación de los segmentos posteriores, así como les mostré en el video. Fíjense, fíjense. Y la cúspide distovestibular del molar superior, del segundo molar superior, es el que mantiene esa dimensión vertical, porque estos dientitos, acuérdense, los dientes de leche, tienen altos componentes orgánicos.
es decir, son muy blanditos a comparación de los permanentes que tienen mayor capacidad de componentes inorgánicos. Entonces, ¿qué pasa? Estos se desgastan muy fácilmente, estos dientitos. Por eso dice, lo que le nombré anteriormente, que la desoclusión canina pasa rápidamente a una función de grupo posterior, porque se desgastan los dientitos, sobre todo el plus o la cúspide del canino, y contactan canino, molar y molar. Es decir, ¿se produce una desoclusión canina? Sí, pero un poco tiempo. Pasa a una función de grupo posterior, como le estoy mostrando en la imagen. Esto comienza a generar fuerzas laterales que favorecen el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Estas fuerzas, chicos, esta fuerza que hace el niño, que ustedes van a sentir, algún sobrinito, algún hermanito que tengan que hacer el típico ruidito, es el que estimula el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Existe rozamiento de los dientes posteriores en el lado de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho en la foto anterior? Rápidamente una sublución canina pasa a una función de grupo posterior. Y fíjense, pasa rápidamente a una oclusión balanceada bilateral. ¿Qué significa? Que se desgastan todos los dientitos chicos y con los dientes de adelante, los incisivos, con los caninitos y con los molares, contactan en todo movimiento los llamados ciclos horizontales. Hasta que sale allá al fondo el primer molar permanente inferior y superior, el chiquito o la nenita tiene una oclusión balanceada bilateral. Quédense tranquilos que ahora, cuando completo todos los conceptos, yo le hago un repaso secuencial desde el nacimiento hasta la dentición permanente con una foto única, donde ustedes le van a poder sacar una fotito, van a poder grabar, para poder entender cómo es la secuencia de la oclusión desde el nacimiento hasta completada la dentición permanente. Fíjense que esta oclusión balanceada bilateral, que produce ciclos horizontales, produce un facetado de las cúspides, como habíamos dicho, con alto componente orgánico, se desgasta con mucha facilidad, y a nivel de las raíces produce una reabsorción importante. Y acá se van a ubicar los gérmenes de los dientes permanentes. Fíjense que esto es una sincronía espectacular, chicos, es maravillosa lo que se va produciendo y lo que se va armando para posteriormente la erupción de los dientes permanentes. ¿Sí? Seguimos. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos los dientitos temporarios y sabemos que la relación es 2-1 en anteriores, 3-1 en molares, que se produce primero una desoclusión canina, después una función de grupo posterior y por último una UVD, una oclusión balanceada bilateral, tenemos que ya hablar de la aparición de los dientes permanentes. Y acá un concepto muy importante que se tienen que acordar siempre, chicos. Aparecen con los 2/3 de longitud de su raíz. Es muy importante a tener en cuenta eso por si van a ser, algunos de ustedes se van a dedicar a la ortodoncia interceptiva o a algún otro tipo de rehabilitación, que los molarcitos siempre aparecen con 2/3 de su longitud de su raíz, es más, todas las piezas dentarias. ¿Sí? Las cúspides erupcionan con sus puntas agudas, que se redondean al llegar a sus formas adultas, ahora vamos a ver por qué. Los ciclos horizontales producen el redondeamiento de las cúspides de todos los molares, que llamaremos facetas adaptativas. La erupción del primer molar sin el canino están desprotegidas en los mecanismos de desoclusión. Y otra característica muy importante es la flor de lis en la erupción de los incisivos. ¿Sí? Cada uno de estos conceptos vamos a ir desarrollando para que ustedes me entiendan mejor. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿Me están doctor. escuchando? Sí, Sí, doctor, doctor. se escucha. Bien.
Seguimos. Puse un poquito más alto por si alguno no me escuchaba. Hay 5 etapas, chicos, que ustedes se tienen que acordar bien cada una de las etapas. ¿Sí? La primera etapa, la aparición de los molares e incisivos permanentes, que nos dan una primera etapa de interpretación de la organización oclusal adulta. Acuérdense que ya estamos en dentición permanente. Y esta fotito ustedes habrán visto muchas veces, ustedes mismos habrán tenido los incisivos con flor de lis, ¿sí? A los 6 años, esta flor de lis, ustedes la tienen así. Esta flor de lis, chicos, dice el doctor Alonso, que es normal en el movimiento de la erupción, ¿sí? Es normal. Pero si usted tiene una flor de lis a los 15 y 16 años, ya no es normal. Porque esas puntas antes se creía que eran para romper el saco pericoronario y producir la erupción. Pero hoy se sabe que esto es un plus que tiene el esmalte para producir las facetas adaptativas de desgaste para que quede después el borde incisal totalmente plano por los mecanismos de desoclusión que no tiene el paciente, que tiene a partir del canino cuando está recién completada su formación del ápice, que ahora ya van a entender. Fíjense, flor de lis, flor de lis, flor de lis. Fíjense bien agudo las puntas de las cúspides de los molares, acá inclusive hay un premolar, pero yo quiero que vean que esas puntas de las cúspides se van faceteando, por eso se llama facetas adaptativas, y se van desgastando hasta quedar redondeaditas, hasta lograr que el canino empiece a cumplir con la función de desoclusión. ¿Está? Ahora van a entender mejor. Segunda etapa. Ya pasamos la primera etapa, salida del incisivo y molares. Aparecen los premolares. Se modelan las curvas de Wilson y las sagitales. Que eso en un teórico más adelante vamos a ver todas las conformaciones de las curvas, ¿sí? Fíjense, miren este dibujo. Acá ya se tienen que acordar lo que habíamos dicho, lado de trabajo y lado de no trabajo de balance. Lado del trabajo. Si yo llevo mi mandíbula, como en este caso, hacia la derecha, fíjense, presten atención cuando apenas salen los premolares. El primer premolar superior siempre está un poquito vestibulizado y el segundo palatinizado. Entonces, llevan la mandíbula hacia la derecha y como este está vestibulizado, este premolar inferior pasa de largo. Pero ¿qué pasa con el segundo premolar? El segundo premolar, cuando llevamos la mandíbula hacia la derecha, golpetea acá, ¿sí? En el movimiento de salida, es decir, de trabajo, cuando vamos hacia allá. Acuérdense, este pasa de largo y este golpetea. En el lado de no trabajo, cuando la mandíbula vuelve, el primer premolar, fíjense, le choca en la cúspide palatina y de a poquito lo va llevando al centro del arco. En cambio, el segundo premolar pasa de largo porque está muy palatinizado. ¿Se entiende? Este proceso de golpeteo es el que modela la correcta ubicación de los premolares en el arco. Les repito, el primer premolar generalmente erupciona vestibulizado y el segundo premolar palatinizado. Entonces, fíjense, cuando llevamos hacia el lado de trabajo, acuérdense que la mandíbula, la que se mueve, este premolar pasa de largo y este le golpetea. Entonces, este empieza a tener una mayor proyección hacia el medio. Cuando volvemos del lado de trabajo, el primer premolar golpea acá en su cúspide palatina y en vez de estar tan vestibulizado, se va hacia el centro del arco para mejorar su alineación. Obviamente que este pasa de largo porque está palatinizado. Este hermoso proceso de adaptación, de golpeteo de los premolares, es para realizar y formar las curvas de Wilson y las sagitales. Es extremadamente bueno el proceso que se produce hasta que los premolares quedan bastante bien alineados. Por supuesto, hay muchas
obviedades de que no en todas las personas se producen, en todos los niños se producen, en todos los pacientes jóvenes se producen, por eso muchos pacientes requieren un tratamiento de corrección que sería la ortodoncia. Pero este modelado es un modelado natural que se produce en muchísimas personas. Seguimos. En la tercera etapa hay aparición de los segundos molares. Estos segundos molares ya nos dan un gran área oclusal. ¿Por qué? Porque ese paciente, ese niño, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir alimentándose. Entonces, necesita un gran área oclusal para producir la trituración de los alimentos. Tiene una mejor forma de empotramiento ya con los dientes superiores. Acuérdense que esa zona es una zona de máxima potencia muscular, donde están los maceteros y los pterigoideos internos. Y acuérdense algo muy importante que ya vamos a ver en la foto, en la última fotito. Los molares y premolares protegen a las ATM en movimientos laterales, transformando la OBB del niño ese que tenía todos los dientitos de leche temporaria en función de grupo posterior. Es decir, que los molares, al no estar el canino, los molares y premolares protegen al ATM en movimientos laterales, transformando la OBB, la oclusión bilateral balanceada del niño, en una función de grupo posterior. Cuarta etapa, erupción de los caninos. Acuérdense que los caninos erupcionan, ¿sí? Pero siempre sin la formación terminada de su porción apical. Es decir, su tercio apical no está completada su formación, su apicoformación. Ya las ATM comienzan a perder su protagonismo porque era la que regían todos los movimientos y todos los sistemas de desoclusión, porque ya empieza a conformarse la guía anterior, la que le mostré en el video en rojo, que es la que va a llevar todos los movimientos a que se produzcan de desoclusión, ya sean protrusiva o en lateralidad. Aparecieron los caninos. Como el canino no tiene formado, chicos, el tercio apical, no pueden absorber toda la fuerza de la desoclusión, porque su raíz solo tiene el 2/3 de la longitud, o sea, todo el ápice no está formado. Entonces, sigue trabajando la función de grupo posterior para terminar con el modelado fino o modelaje fino de los arcos, superior e inferior. El canino se protegerá participando de esa función de grupo posterior durante 2 años hasta calcificar totalmente su ápice. Es decir, que el canino no va a participar, chicos, de la desoclusión porque no conformó su ápice. Entonces, se recluye en la función de grupo posterior. Cuando el canino se recluye en una oclusión balanceada unilateral durante 2 años o función de grupo posterior, se conforma el plus del canino, se termina de formar bien el canino, esa punta bien marcada del canino, y posteriormente también, en esos 2 años, se forma la parte apical de la raíz, tanto del superior como del inferior. Pero ¿qué pasa? Una vez que se completa el canino, que su ápice se formó completamente, el canino se empieza a volver el sistema protector, se vuelve el protector del sistema nático. Ya hay desoclusión canina y aparecen los espacios uniformes, que es lo que yo les mostré en la clase anterior y también con el videíto. Entonces, en la quinta etapa de desoclusión canina tenemos la OMC y la OMP. ¿Qué significaba OMC? A ver si alguno se acuerda. Oclusión mutuamente compartida puede ser, profe. Muy bien. ¿Y la OMP? Oclusión mutuamente protegida. Muy bien. ¿Se entiende, chicos? Fíjense cómo llegamos a esto, que es lo que dimos en la clase pasada y miramos en el video, que todo está relacionado en la oclusión. El sistema neuromuscular
ha madurado y tiene una OMC. Cuando yo cierro la mandíbula en estática sin movimiento, los premolares y los molares absorben la carga, ¿sí?, de la potencia muscular de los elevadores, macetero, temporal, y protegen a los 4 dientes anteriores, superiores e inferiores, los incisivos, y a las ATM. Estamos en presencia de una OMC. En cambio, cuando yo llevo la mandíbula hacia adelante protrusiva o lateralidad, como en este caso, los dientes anteriores protegen a los posteriores separándolos en espacio uniforme durante los movimientos involuntarios. Estamos en presencia de una OMP, oclusión mutuamente protegida. Una en estática, otra en dinámica. ¿Sí? Para eso es todo esto, chicos, para completar el sistema y para realizar una protección tanto en cierre como en movimiento. Entonces repasamos. Cuando estamos en presencia de dientes permanentes, la secuencia fisiológica del desarrollo de la oclusión, tenemos una primera etapa, aparición del primer molar e incisivo permanente. Segunda etapa de erupción, aparecen los premolares. ¿Sí? Acuérdense, ahí el golpeteo, cuando sale al lado de trabajo y cuando vuelve, con la conformación de las curvas sagitales y la de Wilson, que ya vamos a ver más adelante. Una tercera etapa, que sería la erupción de los segundos molares, para mejorar el área oclusal, para producir la alimentación de ese niño que está creciendo mucho. Y una cuarta etapa para erupción del canino, que se protege, que se esconde detrás de la función de grupo posterior hasta que conforma su ápice en forma completa y entramos en la quinta etapa, que sería la desoclusión canina, cuando el canino ya pasa a ser protector del sistema. Ese es un repaso de la secuencia fisiológica del desarrollo de la oclusión. Ahora fíjense, chicos, les voy a mostrar un repaso que si ustedes, yo sé que ustedes graban la clase o después la ven en el aula, pero fíjense esta foto, si no sáquenle una foto, es el repaso de todo lo que dimos hasta ahora, en imágenes y en título. Pero si ustedes interpretan, cuando el niño nació, era un desdentado total, ¿no es cierto? Con poco desarrollo de los tubérculos cigomáticos, entonces podía hacer este movimiento, porque el plano oclusal era horizontal, casi a la misma altura de las ATM. Entonces podía hacer la función de succión. ¿Hasta ahí estamos? Una vez que nacieron los incisivos inferiores y superiores, erupcionaron, acuérdense, teníamos repetitividad de movimientos, teníamos una inducción acéntrica, teníamos un triángulo cóndilo, inciso condilar, y el nenito ya podía alimentarse con cositas más sólidas, con alimento más sólido, ¿sí? Aparte de su infusión de leche, seguramente que se toma hasta que uno es grande, pero me refiero a que ya con los incisivos ya puede alimentarse con carnecita, pollito, todo cortadito, chiquitito. ¿Por qué? Porque estos dientes con los superiores y esas funciones que le acabo de mencionar le permiten ese tipo de alimentación. Completada la dentición, ¿sí? Ya tenemos los 20 dientitos de leche. ¿Qué teníamos? Primero, desoclusión canina, ¿sí? Desoclusión canina, protegía el sistema. Pero ¿qué pasa? Duraba poco tiempo. ¿Por qué? Porque los dientes de leche tienen alto contenido orgánico, entonces se facetean rápido, se desgastan rápido. Entonces, de una desoclusión canina pasamos rápido a una función de grupo posterior, o oclusión unilateral, como ustedes quieran llamarla, balanceada unilateral, OBU, o inclusión balanceada lateral. A mí me gusta más función de grupo posterior. Pero ¿qué pasaba? Se desgastaban rápido estas piecitas dentarias y pasábamos rápido a una OBB, oclusión balanceada bilateral. Este es el niño, vamos a ponerle hasta 5 o 6 años de vida. A partir de ahí, chicos, nosotros con la aparición
del primer molar y los incisivos, y después de los premolares y después de los segundos molares, tenemos una función de grupo posterior todo ese lapso de tiempo. Todo ese lapso de tiempo tenemos una función de grupo posterior. Estos son los que van a proteger al sistema hasta que el canino madure, conforme su ápice, y se haga cargo de todo y sea el protector del sistema. ¿Está? Entonces, fíjense, de una OBB pasamos a una función de grupo posterior hasta que el canino ha madurado su ápice. Les doy un ejemplo. Mi hijo, a los 13 años recién le salió el canino, superior e inferior, a los 13 años. O sea que a los 15 años, él recién tenía formado su ápice. Por lo tanto, a los 15 años recién empezó a tener, gracias al canino y a toda la guía anterior, OMC, OMP. ¿Se entiende? Fíjense todo el tiempo que transcurrió entre una OBB y esta función de grupo posterior, que es la que se hizo cargo de los movimientos desoclusivos, y es por eso que en este lapso, donde aparecen, chicos, donde aparecen todas las piezas dentarias con puntas muy agudas, después quedan redondeadas porque se facetean, se desgastan, para compensar todos los cambios de oclusión hasta llegar a esta, desoclusión canina. Y ustedes me dirán, ¿por qué me muestra esa última fotito de este paciente sin pieza dentaria? Porque este sería un paciente con pieza dentaria, pero este sería un paciente sin pieza dentaria, un desdentado total como al comienzo del sistema. Este paciente, ustedes lo pueden tener el año que viene en las clínicas, en Rehabilitadora 1 o en las clínicas de prótesis. Y a este paciente ustedes le pueden devolver todas las piezas dentarias con todas las funciones, pero con este tipo de oclusión balanceada bilateral, para que las prótesis no se levanten, no se caigan, no se desplacen. ¿Se entiende? Es decir, esta es la secuencia, chicos, esta es la secuencia de todo lo que nosotros hablamos desde el comienzo de la teoría, hasta llegar a esto, en un paciente con pieza dentaria. ¿Podemos tener un paciente sin pieza dentaria? Sí, que puede llegar, pero nosotros lo podemos volver a recuperar, a rehabilitar, pero con un sistema de oclusión como el niñito cuando tenía oclusión balanceada bilateral, donde contactaba todo el tiempo, se iba protrusiva, contactaba anterior y posterior. Lateralidad, contactaba anterior y posterior. ¿Para qué? Para que las prótesis no se desplacen. ¿Está? Esto, chicos, ya termina rápido. Esto, chicos, es la secuencia o la fisiología de la dentición desde el nacimiento hasta que se ha completado el sistema. Yo les muestro en este libro que está en la biblioteca, todo el capítulo 1, está lo que yo le hablé en este momento y está muy didáctico, con lindas fotos, súper entendible. Pero no obstante, le voy a decir a la doctora Natalia Mandri, al doctor Cristiani, que le levanten este teórico al aula, porque yo este tema lo saco desde el libro del doctor Alonso. Obviamente que llegado el momento cuando ustedes estudien odontopediatría y empiecen a leer, van a encontrar algunas cositas, pero están más relacionadas a los tiempos fisiológicos de cada uno de las piezas dentarias, ya sea en dentición primaria, mixta y permanente. Esto se basa únicamente en el desarrollo de la oclusión, desde el nacimiento hasta los 15, 16 años, que se completa bien en algunos chicos más temprano, los 13, 14 años, donde se completa bien el sistema, que es el OMC y el OMP, oclusión mutuamente compartida y oclusión mutuamente protegida. Chicos, cualquier cosita que me quieran preguntar, este es el tema de hoy, es cortito, sencillo, el libro de hoy creo que deben ser 6 páginas, 7, pero está muy bien explicadito lo que yo les di en el teórico del